Eh, Bien, estamos bajo la égida de los 8 minutos, de los que se han hablado mucho estos días, y eso me hace pensar un poco que el ministro Moratinos inició su decadencia cuando participó en un programa de televisión que le permitían 59 segundos de hablar, ¿no? Quiere decir que quizá a ciertas edades no deberíamos someternos a estas pruebas, pero en fin, tenemos estos 8 minutos. Digamos que en mi caso, yo no sé si en otros casos también, que no pretendo ni mucho menos leer la comunicación, la cuestión se agrava por el hecho de que yo había escrito una comunicación bajo una forma de ensayo, es decir, quería hablar del ensayo haciendo también un ensayo escrito en este sentido. Y como todos sabéis, en el ensayo la forma de expresión, la forma de construcción es fundamental, por lo tanto yo tengo que remitirme para la perfecta comprensión de mi comunicación a ese ensayo escrito. Por otro lado, hay otra dificultad añadida, es el hecho de que yo quería hablar sobre el tiempo, en el documental, el tiempo en el film ensayo a través de un documentalista británico, Patrick Keillor, que me temo que es muy poco conocido. Es decir, si antes Santos Zunzunegui decía que Straub y Uyed estaban en los márgenes de los márgenes, yo creo que Patrick Keillor está fuera del espacio conocido en este sentido, ¿no? Es en otra galaxia. No por nada, simplemente porque no ha entrado en ninguno de los circuitos ni industriales, ni comerciales, ni de snobismo, ni nada de eso. Ha tenido un cierto éxito en la Gran Bretaña, donde sus películas de una obra muy corta han sido proyectadas en los cines, en algunos festivales también, en la televisión, pero prácticamente nada más. Aquí presentamos en Caixa Forum hace unos meses al mismo Keillor y a su obra, pero es prácticamente lo único que se ha conocido. Por lo tanto, yo tengo que describir un poco quién es Patrick Keillor y cuáles son sus obras. Como digo, una obra muy corta. Básicamente, dos películas fundamentales. Una titulada Londres, de 1993, la otra Robinson in Space, 1997. Hay una tercera, creo yo que igualmente importante, que es The Dilapidated Dwelling, es decir, el habitáculo, la vivienda dilapidada, que produjo para Channel 4 en el año 2000, pero que por alguna razón de cambios estructurales en el canal o de orientación, etcétera, nunca se mostró. Esas obras han sido publicadas en VHS y ahora recientemente en DVD por el British Film Institute. Básicamente, me voy a ceñir a London y a Robinson in Space, son obras muy radicales en el sentido de que emplean un plano fijo que instaura una mirada sobre la arquitectura y sobre el urbanismo de Londres, y en la primera película básicamente Londres, la segunda de todo lo que sería alrededores de Londres, zonas más o menos industriales, etc. Esas miradas radicales, esos planos fijos que se encaran a una determinada edificación o a un determinado conglomerado urbano, no necesariamente fijándose en aquellas edificaciones que tengan algo destacable. Es decir, la mirada de Keillor se podría confundir con la mirada turística, pero no lo es absolutamente todo lo contrario. El turista va a buscar aquello que ya es conocido, va a reconocer en la realidad aquello que ha visto en las imágenes. Por el contrario, Keillor, muchas veces las obras que encara tienen un significado a lo mejor histórico que él desgrana en la voz en off, pero en principio no tienen nada destacable, en principio. Estas manifestaciones él las organiza inventándose un par de personajes. Uno es un personaje Robinson, que no sabemos exactamente quién es, trabaja en una universidad, dice su cronista en la primera película, en la segunda película ha perdido ese precario trabajo en la universidad y está interesado en esas formas arquitectónicas y el entrelazado que existe entre la arquitectura, el urbanismo y la propia configuración urbana, la historia, etcétera, etcétera. Además hay un cronista, que es el narrador, que parece acompañar a ese otro personaje, a Robinson, en sus paseos, en sus recorridos, y que va, de alguna forma u otra, explicando lo que ven, cuál es la proyección de Robinson sobre lo que está viendo y otros acontecimientos que suceden en torno a aquello que están mostrando las películas. Bien, este planteamiento es el que a mí me lleva en la comunicación a hacer algunas consideraciones sobre el fenómeno del tiempo
en el film ensayo, el fenómeno del tiempo por añadidura en el documental, y ya yo diría que eso abriría las puertas a reconsiderar el fenómeno temporal en la imagen en movimiento en general, en el cine en particular, si queréis. Todo esto, yo creo que de alguna manera, si se instaura esta mirada atenta sobre esos fenómenos, sobre todos los múltiples fenómenos que engloban, que hacen funcionar el cine, en esa tónica que se ha dicho antes, ¿no? de ir en contra de las imágenes o de las formas que ya están cristalizadas, que ya están establecidas, ir a buscar otras formas que están en las películas, en cualquier película. Si adaptamos este sistema, creo que esto soluciona muchos de los grandes debates, y grandes quizá entre comillas, que se han llevado a cabo estos días aquí, ¿no? Sobre la muerte del autor, sobre todo sobre la muerte del cine, etcétera, etcétera. Debates anclados alrededor de los años 50, como si eso fuera una especie de agujero negro del que no pudiéramos salir nunca más, ¿no? Y estuviéramos dando vueltas ahí dentro. Creo que esto solucionaría todo esto en un concepto que es el de postcine, y que yo de alguna forma adopto, porque me fastidia un poco estas nomenclaturas con prefijos como post, etcétera. Yo creo que todo esto indica que estamos en unas regiones de transición que no sabemos muy bien exactamente a dónde vamos, y por lo tanto no tenemos conceptos, le ponemos post a cosas que han sucedido antes. Entonces ahí establecemos ese puente. Por lo tanto, perdonadme si utilizo el post en este sentido, pero si aceptamos el sentido de post-cine y entendemos que en el post-cine no hay una básica distinción entre un cine del pasado, sería el cine de la modernidad, o el cine incluso industrial, y luego un cine enlazado con la vanguardia, recuperación de las vanguardias clásicas en un nuevo sistema de vanguardia, etcétera, sino que lo que hay es un conglomerado general en el que todos estos cines revierten y se ofrecen a una nueva consideración, y sobre todo en un ambiente en el que sale el concepto del film ensayo, entenderemos que viendo la gran vitalidad que existe en esa zona de postcine, no podemos hablar de muerte del cine en absoluto, y cuando hablamos de autor debemos hablar de cosas muy distintas. Creo que el concepto de film ensayo es fundamental aquí, por diversas razones, una de las cuales se ha apuntado antes. El film ensayo construye su propia forma de decir. En el momento en que alguien, un cineasta, adopta la forma ensayo, automáticamente tiene que colocarse constantemente en los límites de la representación, porque incluso aquellas formas de representación que son ya formas establecidas, que son formas cerradas, adquieren en el momento en que se utilizan para un trabajo subjetivo o de mezcla de objetividad y subjetividad, como es el film ensayo, adquieren nueva relevancia. Aparte de esto, evidentemente, hay un trabajo de invención constante. Por lo tanto, el film ensayo está, por su propia naturaleza, reinventando de alguna forma las formas cinematográficas. Pero yo diría algo más, diría que esa forma ensayo, que hemos redescubierto ahora en el ámbito del documental, pero que tiene una tradición literaria muy amplia, esa forma ensayo no existe solamente como voluntad del cineasta, sino que puede existir también como voluntad del espectador como del lector o como del analista y el crítico, en el sentido de que cuando un crítico se acerca profundamente a una novela y realiza una lectura cercana de esa novela, desconstruyéndola, rehaciéndola de nuevo, convirtiéndola en algo propio, está convirtiendo esa novela en un ensayo. De manera que puede ser también que un ensayo sea acercarse a una película y apropiársela a ese nivel íntimo, a ese nivel de conocimiento íntimo. Entonces se está haciendo también un ensayo sobre cualquier película. Y ahí también nos encontraríamos con la solución. Y cuando hablo de soluciones, estoy hablando de soluciones entre comillas, de esas diatribas que surgen entre si el cine tiene que ser un cine de distracción, si al cine van espectadores o no, o el interés que puedan tener los espectadores. A priori, los espectadores no tienen ningún interés o pueden tenerlo todo. Pero si uno adopta esta actitud ensayística, evidentemente, automáticamente crea esa relación con las películas que es la necesaria para entender ese nuevo cine del postcine. Kehler parte de un interés por la arquitectura, evidentemente, lo he dicho al describir sus películas, pero ese interés por la arquitectura es anterior a su propia actividad cinematográfica.
Y es posterior también, porque lo que me decía él que se estaba haciendo últimamente era una especie de ensayo sobre lo que él llamaba la arquitectura del futuro. Y curiosamente iba a buscar esa arquitectura del futuro en los noticiarios de finales de siglo, principios del siglo pasado, noticiarios Lumière, Pathé, etc. Ahí iba a buscar los rastros de lo que él llamaba la arquitectura del futuro. Luego hablaré un poco más de esto. Pero uno de los conceptos básicos, de las maniobras básicas de Kehler en su actividad de estudioso de la arquitectura es lo que llama arquitectura encontrada, que podría tener una concomitancia con el metraje encontrado, ¿no? En el sentido de que él pasea y encuentra, se halla ante descubrimientos de una determinada estructura arquitectónica y la capta intelectualmente, pero también con una cámara, le hace una fotografía y luego, evidentemente, en sus confunciones cinematográficas repite de alguna forma esto con la superposición de una determinada ficción, como son esos personajes inventados, etc. Pero el concepto de arquitectura encontrada me parece muy, muy esencial en este sentido, porque implica lo que he dicho antes. No se trata de ir a encontrar monumentos, de ir encontrando edificios que ya están configurados culturalmente, sino de verdaderamente descubrir configuraciones arquitectónicas, verlas de nuevo, que surjan como imágenes dialécticas en medio del conglomerado de la ciudad. Bien, este planteamiento del Kehler estudioso paseándose por la ciudad y captando una arquitectura que va encontrando, o los mismos planteamientos del Kehler cinematográfico planteando unos paseos, entre comillas, de unos personajes que también van deteniéndose. Básicamente, las películas están compuestas de estas detenciones frente a configuraciones arquitectónicas, nos retrotrae inmediatamente a esos conceptos de el flaneur y el detective, que de alguna manera Walter Benjamin, y entre paréntesis pido perdón por referirme a Walter Benjamin porque sé que ya empieza a poner nervioso el hecho de que la gente se refiera a Walter Benjamin. Lo vamos a enterrar antes de comprenderlo, pero bueno. Que, como digo, Walter Benjamin identificaba como tipos, sobre todo el flaneur, como tipos psicosociales de finales del siglo XIX, que me parece que siguen siendo muy relevantes porque de alguna manera su fenomenología ha trascendido a lo largo del siglo XX. Son dos configuraciones muy interesantes, pero parecen cercanas y son de alguna forma antitéticas. A ellas le podríamos añadir el concepto de dandy que tenía Baudelaire, también de un observador de las nuevas configuraciones urbanas que iban surgiendo en esos momentos. Pero digo que el detective y el flaneur se distinguen precisamente por su relación con el tiempo. El detective, tal como nos lo cuentan los narradores, Edgar Allan Poe con su Caballero d'Open, o, para citar dos figuras paradigmáticas, o Conan Doyle con Sherlock Holmes, lo que nos cuentan es un determinado paseo del intelectual, muchas veces, de estos personajes sobre un determinado paisaje que ha sido transgredido, que ha sido cambiado por un crimen, por determinada acción traumática. El ir de una huella a otra, es decir, de aquellos elementos que configuran las huellas del crimen, es decir, que configuran el rostro alegórico del crimen, es verdaderamente un acto narrativo. Es decir, las determinadas huellas, los determinados momentos que están en contacto con esa realidad última que hay que descubrir, están reconfigurados a través de este paseo, que es un paseo narrativo y, por lo tanto, un paseo temporal de un tiempo que se superpone a aquellos elementos quizá atemporales que son los hechos, las pruebas, las huellas, etc. El flaneur, tal como lo explica Walter Benjamin, es alguien que ejecuta las cosas de forma muy distinta. Es evidente que se pasea también por la ciudad, pero nadie ejecuta la crónica de estos paseos. Esos paseos no son lo importante. Lo importante del flaneur son los hallazgos. Es decir, el flaneur va encontrando en la ciudad determinadas configuraciones que le llaman la atención. Y esas configuraciones son destellos que surgen del conglomerado de lo real porque cristalizan de alguna manera la factura profunda de esa realidad. Imágenes que pueden ser un escaparate de una tienda, la forma de una farola o un objeto encontrado en cualquier lugar. Esos objetos tienen su tiempo particular, no son
no son partícipes de un tiempo general de una narración, sino que en ellos se acumula el tiempo como algo consustancial a la forma. Muchas veces este tiempo se da en la duración. Hay objetos que tienen una duración determinada, por ejemplo las máquinas, ¿no? que evolucionan de alguna forma con un ciclo. Otras veces son objetos que no parecen tener un tiempo, pero que de alguna manera lo contienen. Esa es la distinción que existe entre el flaner y el detective, que a mí me parece válida y que se enlaza con la manera de actuar de Keyler, ya digo, en sus configuraciones fílmicas y en sus configuraciones también extrafílmicas. Por otro lado, la forma arquitectónica, que es trascendental en este tipo de películas, tiene una característica también muy determinada, y es que la forma arquitectónica es una imagen construida, pero es una imagen que tiene una potencia real extraordinaria. Todos estamos rodeados de formas arquitectónicas, edificios, calles, urbanizaciones, etc. Son parte de nuestra realidad. Si queréis una realidad en segunda categoría, para ponernos metafísicos, sería una realidad social, pero de alguna manera es la realidad sólida que tenemos ante nuestros ojos, que en todo caso tienen también los documentalistas delante de la cámara. Enfoquen la cámara a la arquitectura o la enfoquen simplemente a un primer término. Siempre detrás habrá, si son cineastas que se han dedicado a ejecutar sus proyectos en las ciudades, siempre habrá una arquitectura determinada. Pero como digo, esta arquitectura, que en principio se nos presenta como el basamento de lo real, tiene de hecho una configuración que ya es alegórica. Es decir, la arquitectura, en cierta manera, es una imagen que se proyecta sobre el futuro. Es una imagen que se construye en un presente, pero de cara al futuro. ¿Por qué? Se intuye que es una obra para durar y que de alguna manera en el futuro también van a leerla esa obra, sea un futuro inmediato, después inmediatamente, digamos, de la confección de esa obra arquitectónica, o sea un futuro muy posterior. Por lo tanto, cuando se enfoca la cámara sobre una construcción arquitectónica, se produce una conjunción de tiempos muy interesante. Es ese tiempo que nos viene del pasado hacia nuestro presente y, por otro lado, esa mirada del propio presente que se enfrenta a esa configuración compleja que viene del pasado. Hay una dialéctica ahí que creo yo que debería explorarse y que de alguna manera Keyler explora. Explora con las voces de los testigos delante de esa arquitectura que de pronto hacen surgir de ella remembranzas del pasado. Aquí vivió Defoe durante un tiempo, o aquí se hospedó Baudelaire cuando visitó Londres, etcétera, etcétera, ¿no? Encuentran en esa arquitectura ese destello del pasado que viene hacia el futuro, pero evidentemente hay una imagen del presente que va hacia allá. Por otro lado, estas arquitecturas de Keyler se ven transitadas por el tiempo presente estricto, porque hay... Ni de coña. Están los elementos del presente, gente que pasa, coches que transcurre, hay un determinado movimiento que transgrede la fijeza de la propia imagen, ese tiempo cristalizado del pasado con el presente. Muchas veces los comentarios son sobre la última bomba que el IRA había puesto en algún lugar de Londres y el desbarajuste que esto había provocado, es decir, que el fenómeno, el acontecimiento contemporáneo asalta el acontecimiento del pasado, etc. Todo esto a mí me lleva de nuevo regreso a Benjamin, y de nuevo pido perdón, a ese concepto histórico de Benjamin que me parece complejo y me parece muy trascendente para examinar esta complejidad del tiempo. Es decir, el hecho de que Benjamin decía que vivíamos en el presente siempre en el despertar del sueño que constituía el pasado. Es decir, que el pasado de alguna manera era un sueño del que ahora estábamos despertando, siempre despertando en este sueño del pasado. Si examináis lo que he dicho antes yo de esa arquitectura que se dirige al futuro y que nosotros recibimos ahora, y la cámara de Keyler lo constata, veremos que ahí cristaliza de alguna manera el proyecto de Walter Benjamin. A esta idea, a ese concepto de Benjamin, le podríamos añadir otro que es complementario y que viene de Michelet, un historiador francés del siglo XIX, y que decía que todas las épocas sueñan con su futuro. Es decir, ahí tenemos una dialéctica muy interesante. Si cada época sueña con su futuro, quiere decir que está preparando ese sueño en las formas, en las arquitecturas, en los elementos que configuran esa realidad, está preparando ese despertar del futuro en el que nosotros nos encontramos. Eso, si lo aplicamos al documental, especialmente al documental, porque el documental es un acto
radical sobre la realidad, de reflexión sobre la realidad, nos encontramos con que debemos entender que el tiempo es complejo, que el tiempo del documental es complejo. Y yo finalmente quería terminar algo que se desprende de alguna manera del método que seguía en la comunicación, que es, y que viene a cuento de esa recuperación de Benjamin del sueño, que es un concepto freudiano, ¿no? En el sentido de que creo que después de la hecatombe del fin de los grandes relatos, vivimos en otra que podría ser la post-teoría, nos podemos encontrar con que en las ruinas de estos grandes relatos, y el psicoanálisis podría ser una de esas ruinas, podríamos encontrar espacios hermenéuticos que abrirían ese ensayo sobre el documental, ¿no? Es decir, emplear lo que queda de esos grandes relatos no como elementos configuradores de un determinado análisis, sino como herramientas que abren un determinado aspecto de aquello que estamos estudiando. Lo abren para permitirnos ir a la ideología. Y en esto yo propondría que la ideología, en este sentido, está al final del análisis, no al principio como antes. Por tanto, debemos abrir todas estas configuraciones, todos estos objetos, los debemos abrir para ir finalmente a encontrar el aspecto ideológico, el aspecto histórico, podríamos decir, en un sentido fuerte, que hay en ellos. Pero sería después de haber empleado estas herramientas de una posteoría que utiliza las teorías como ruinas, como elementos que pueden ser simplemente recuerdo de lo que fueron, del poder que tuvieron, pero que nos siguen sirviendo para estudiar y para profundizar aquello que tenemos entre manos. Nada más, gracias.